Hola a todos, como parte del programa Aprende en Casa, hoy vamos a hablar cómo aprender el arte de hablar y escuchar a nuestros hijos, a sus hijos. Esto hace parte del área de apoyo psicoafectivo. Mi nombre es Ana María Ramírez, yo soy orientadora del Colegio Felia Uribe Acosta en la localidad Quinta de Usme. Esta es una educación formal dirigida a padres de familia, formación a familias, como lo llamamos nosotros. También lo pueden ver ciclos 1, 2 y 3. Las temáticas que vamos a hablar el día de hoy son por qué es primordial escuchar a nuestros hijos, la importancia de decir te quiero y brindar las palabras que necesitan, cuándo hablar y cuándo escuchar, el valor de la verdad, la comunicación con otros, recomendaciones, las referencias bibliográficas y las referencias de imagen, como siempre. Iniciemos. ¿Por qué es primordial escuchar a nuestros hijos? La comunicación es la forma como transmitimos información a otros, ya sea a través del lenguaje oral o por señas. Muchas veces la forma en que nos comunicamos no es la más acertada, ya sea por la entonación, por cómo nos damos a entender o porque ni siquiera lo intentamos y damos por hecho que lo que decimos es entendido por el interlocutor. Y esto ocurre muchas veces con los hijos. No los escuchamos o no nos comunicamos de forma acertada. Por esto la importancia de desarrollar habilidades de comunicación para mejorar la dinámica familiar, tener éxito en el colegio y en la vida. Es decir, porque digo que muchas veces no nos damos a entender, porque eso ocurre. Muchas veces nosotros creemos que, damos por hecho que lo que decimos ya es una orden y ya lo entendieron y tal vez no lo decimos de la forma acertada. O lo de la entonación, muchas veces lo decimos a gritos o con una entonación irónica que hace que la otra persona no lo entienda. Por eso es tan importante aprender a comunicarnos de una forma acertada. La importancia de decir te quiero y brindar las palabras que necesitan. El amor de los padres a los hijos es la base que brinda la confianza en sí mismos. Decir te quiero y demostrar cariño es fundamental para su desarrollo. ¿Por qué? Porque a muchos padres, y cuando hablo de padres me refiero a papá, mamá, les cuesta muchas veces decir te quiero, te amo, hijo. Parece ser que piensan que solamente llenando a sus hijos de objetos materiales le están demostrando cariño y no es así. No es solamente llenar a los hijos de regalos, es también brindar las palabras acertadas y es generarles confianza, porque un hijo al recibir este tipo de amor desde muy pequeño crece creyendo en sí mismo. Existen diferentes formas de decir te quiero, como me importas mucho, me llenas de alegría, qué bien hiciste eso, qué buen trabajo hiciste, me has hecho muy feliz, trabajaste mucho, me llenas de orgullo, eres muy importante para mí. ¿Y por qué lo digo? Porque en mi trabajo he conocido papás que lo que dicen es como usted sí es bruto, ¿no? ¿Usted de dónde salió? O sea, usted no salió, no parece hijo mío, usted no salió de mí, pero porque es tan tonto. Ay, pero ¿qué le pasa? Y todo ese tipo de palabras que hieren y en vez de hacerlos a ellos sentir mejor, lo que hacen es que se les baje la autoestima. Muchas veces los niños no van a hacer las cosas bien. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque nosotros nadie, absolutamente nadie, nació aprendiendo a hacer las cosas. Tuvimos que aprenderlas con el tiempo. Y muchas veces, pues la embarramos, muchas veces las hacemos mal, muchas veces cometemos errores y así es que mejoramos, así es que nos volvemos buenos. Entonces, en vez de desanimar a su hijo con palabras de ese tipo, como que es tonto, dígale más bien, lo has hecho muy bien, vamos a intentar hacerlo muchísimo mejor. O palabras como las que dije de me importas mucho. Brinde las palabras que necesiten. Primero, cumpla el lema, ahora estoy aquí. Problemas y dificultades hacen parte de nuestra cotidianidad, pero al momento de compartir con los hijos lo mejor es dejar esos problemas aparte, pues ellos no tienen la culpa. Bríndele toda la atención como se la daría a su jefe o a un compañero de trabajo. ¿Y por qué digo eso? Porque ocurre. O sea, las personas están tan preocupadas con pagar el arriendo, pagar los servicios, tengo problemas sentimentales, tengo problemas emocionales que se les olvida compartir con sus hijos. Entonces, cuando el niño les pide atención, cuando un joven les pide atención, ay, no, qué pena, estoy muy ocupado, no, no puedo, trate de decir, bueno, ahora estoy aquí contigo y denle la misma atención que de verdad le darían a una persona que para ustedes es primordial como el jefe, porque si donde yo no le presto atención al jefe, pues de pronto se va a molestar. Lo mismo pasa con mi hijo porque es igual de importante. Segundo, enseñar a su hijo a expresar sus emociones de forma correcta. Por ejemplo, si su hijo dice que su hermano es un baboso, no lo anule diciendo eso está mal o regañándolo como si su opinión no fuera importante, sino dígale cosas como entiendo que estás enojado, puedes decirlo, pero no insultar a tu hermano. O por ejemplo, si algo le sale mal y se enoja, le puede decir entiendo que estás infeliz,
pero ya va a pasar, debemos buscar una forma de solucionarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cada vez que un niño manifiesta su frustración o su enojo, tendemos a anularlo. Una niña, un joven, tendemos a anularlo, decirle como, ay, no, no te pongas bravo, eso es una bobada, eso no importa, o no te puedes molestar por eso, o no le pegas a tu hermano. Por ejemplo, ocurren muchas veces cuando hay hermanos que hay ese tipo de peleas, ¿no? Que entre hermanos hay peleas y uno tiende de pronto en ocasiones a irse a favor de uno y no del otro. Ocurre, no digo en todos los casos, pero ocurre. Por eso tenemos que escuchar ambas partes y escuchar lo que dicen unos. Si por ejemplo se golpearon, no coger y darle otro golpe. No, hablar con los hijos y decirle, tú no puedes coger y golpear a tu hermano por lo que pasó. Entiendo que estás enojado, entiendo que estás molesto, pero tenemos que mirar qué hacer. Tenemos que mirar cómo solucionarlo. Y por ejemplo, si se enoja por una nota porque envió un trabajo y no se lo calificaron, o no se lo calificaron como él quería, tenemos que buscar es la solución, no quedarnos en el problema y no anularle esta frustración que puede tener él o ella. Cuándo hablar y cuándo escuchar. No ofrezca consejos cuando se supone que usted está escuchando. Muchos jóvenes dicen que no hablan con sus padres porque no los escuchan, porque muchas veces los juzgan o minimizan los problemas, o peor, terminan ignorándolos. Así que escuche activamente. ¿Por qué les digo esto? Porque esto ocurre. Muchas veces nosotros creemos, ay, eso no es un problema. Si ellos tienen un problema sentimental, emocional, porque les gusta a alguien y no les prestó atención, o porque pelearon con un amigo, no podemos minimizar y hacer creer que eso no es un problema importante. Cada persona en cada etapa de su vida tiene dificultades que en ese momento parecen muy graves. Obviamente, a medida que crecemos, problemas que antes nos parecían el fin del mundo ya no lo son, pero a esas edades tempranas suele pasar. Por eso tenemos es que aprender a hacer esta escucha activa. ¿Cómo? Por ejemplo, si su hijo o hija dice como tal docente no me quiere, pues entonces la mamá tiene que decir, parece que estás bastante enojado, ¿qué pasa? Entonces ahí él va a poder expresarse y decir, sí, siento que no, que es injusta conmigo, injusto conmigo, que no me da la nota que yo merezco, más encima peleé con mi compañero, o sea, se va a poder expresar de forma mucho más amplia y contar todas las dificultades que tiene. Entonces la mamá puede brindar palabras como sí, te comprendo, pues no te sentiste mal, entiendo que no estás bien, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes o sea, en tu interior? En tu interior, ¿cómo te sientes? ¿Triste, agotado, angustiado? Y el niño le va a poder decir, ¿sí? Es muy importante esa escucha activa. Ahora bien, algunas veces su hijo quiere hablar, pero usted realmente está muy ocupado, así que dígale lo que le diría a cualquier adulto. En estos momentos no puedo, pero apenas me desocupe, te presto toda la atención y cumpla su promesa. Es decir, en la anterior yo dije, por favor, el aquí y el ahora, ¿cierto? Pero puede pasar que de verdad ustedes estén muy ocupados con temas de trabajo o temas de la casa y no los pueden atender. No los dejen de lado y no lo ignoren, sino que díganle, por el momento no puedo, pero apenas termine de hacer lo que estoy haciendo, te voy a prestar toda la atención que tú necesitas. Y cumpla su promesa, porque muchas veces le dicen, sí, ahorita te escucho y nunca los escuchan. Y lo que hacen es ignorarlos y dejarlos como a ella se le pasó. No, escúchenlos. Siempre vaya y cumpla y diga por qué te pasó. El valor de la verdad. Por lo regular, los niños suelen mentir a temprana edad para no ser castigados por una falta que cometieron. Cuando su mentira funciona, aprenden a mentir con más frecuencia. Si sospecha que su hijo está mintiendo, no lo acuse de mentiroso, sino utilice palabras como, en realidad quisiera creerte, pero se me hace difícil pensar que estás diciendo la verdad. Por otro lado, muchas veces los padres tienden a contribuir con la mentira cuando preguntan quién es el culpable. Si antemano ya saben que lo es, mejor pregunte qué pasó. Es decir, por ejemplo, en esta imagen que les coloco, vemos a un gato, a un niño, se rompió algo y el niño le está metiendo la culpa al gato. Ahí nosotros ya sabemos que fue el niño porque no había nadie más en la habitación, por ejemplo. Si yo ya sé que fue él, ¿para qué le digo como, quién rompió esto? Pues ya, yo sé que fue el niño y que el gato estaba durmiendo. O sea, no tengo que darle como esa forma de contribuir para que él siga mintiendo. No, dile, ¿qué pasó? Pregúntele para que los niños aprendan a decir la verdad. Ahora, eh,
Los niños a temprana edad aprenden a mentir. Es una forma de defensa y la forma de defenderse es esta. Saben que van a ser castigados, entonces dicen una mentira. Y cuando de verdad los papás creen esta mentira, porque de pronto su hijo nunca antes había mentido, pues lo van a seguir haciendo. ¿Sí? Pues ellos aprenden esto y eso se aprende desde casi que están en la cuna. Por ejemplo, cuando les dejan de prestar atención y el niño empieza a llorar, entonces el niño ya sabe que cada vez que llora le prestan atención. ¿Sí? Eso es casi innato a nosotros. Eh, Ahora bien, si usted acostumbra a mentir y le pide al niño que mienta por usted, a un familiar o un vecino, no se queje si su hijo aprendió a mentir, pues usted es la causa de esto. Recuerde dar siempre ejemplo. Es decirlo, o sea, si yo le estoy diciendo a mi hijo que no sea mentiroso, que no mienta, pero yo estoy mintiendo, si llaman por teléfono y le digo, di que yo no estoy, di que yo no estoy, pues esa es una forma de enseñarle a mentir. Si llegan a buscarlo en la casa y les dices, no, diga que yo no estoy, que yo fui a la tienda y el niño sale a decir eso, pues le estoy enseñando a decir mentiras. Y eso ocurre mucho con los papás, ellos creen que son mentiras blancas y que no hay importancia, pero la realidad es que sí la hay porque al hacer esto, lo que están haciendo es, como dije anteriormente, contribuir con que el niño aprenda a mentir y lo vea como una salida fácil ante las dificultades. Y el problema es que los niños que aprenden a mentir durante toda su vida lo van a hacer hasta que son adultos y ya terminan siendo personas que hasta se creen las propias mentiras. Por eso es tan importante que desde pequeños controlemos este tipo de situaciones. Y esto hace parte de una comunicación, de una escucha activa y sabernos expresar con ellos. La comunicación con otros. Es importante tratar de tener una buena comunicación con el colegio. Conozca a la docente o docentes que le dictan clase a su hijo. Pregunte sobre su desempeño y ayúdelo a mejorar. Además, pregúntele cómo le fue en las actividades del colegio, pero con preguntas específicas como ¿qué fue lo más difícil que hiciste hoy? ¿Qué fue lo más interesante que hiciste hoy? ¿Cómo te fue en los trabajos? ¿Por qué? Porque muchas veces los papás se desentienden totalmente y ni siquiera conocen quiénes son los docentes o el docente o docente, él o la docente que le dictan clase a sus hijos. Es muy importante que tengamos este tipo de comunicación, además porque a veces los niños tienden a mentir, como lo dije anteriormente, a decir, sí, yo entregué el trabajo y no lo han entregado. Por eso es tan importante que haya una comunicación activa con la institución y que les pregunten cómo les fue. Y más, pues en épocas de contingencia o en otras épocas, hay que preguntar como qué fue lo más difícil, qué fue lo más interesante. Esa es una forma de prestar interés en ellos. Cuéntele sobre su trabajo, sobre su jefe, sus compañeros, no hablando mal de ellos, sino explicando cómo es su dinámica laboral y cómo se relaciona con los otros, porque también es importante que él conozca cómo es usted en su trabajo, pero no tenemos que empezar a hablar mal, ay, mi jefe es una porquería, mis compañeros son lo peor, todos son chismosos, no, cuéntele lo que hicieron, en qué se desempeñó, qué le tocó hacer, así usted crea que su trabajo no es importante, todos los trabajos son importantes y eso es un mundo nuevo para su hijo, así que cuéntele, tenga la confianza. Obviamente hay cosas que no le va a poder contar, pero sí cuéntele, hoy hice tal cosa, mi jefe me dijo esta, con mi compañera nos reímos por tal cosa, con mi compañero. Hay que tener en cuenta todo esto. Ahora, las recomendaciones. Estas son recomendaciones como aparte de lo que ya dije y es uno, léale a sus hijos en voz alta. La lectura ayuda a los jóvenes a desarrollar la destreza de escuchar. Asegúrese de buscar libros que les gusten a ambos y pregunte cosas como ¿qué crees que pasará después? ¿Estás de acuerdo con lo que pasó? Esto le ayudará a su hijo o hija a buscar conclusiones y generar análisis. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de escucha activa, esto hay que ponerlo en práctica. Entonces, al leer en voz alta y que sea una actividad que hagan entre padre, hijo, hija, pues va a ser muy positivo. Aparte que lo ayuda a mejorar en las actividades académicas, también lo ayuda a mejorar en esta escucha activa. Y puede aprender a hacer análisis, puede aprender a sacar conclusiones. Supervise sus actividades escolares, pero no lo desanime con frases como eres muy bruto, bruta, nunca haces nada bien, sino busque cosas positivas de su trabajo. Agradezcale por el esfuerzo e indíquele que hay respuestas que no están del todo bien, por lo que hay que investigar más o cambiar o agregarle para que sea muchísimo mejor. Es decir, si hace mal el trabajo, que puede pasar, no le digas usted lo que decía antes, como es de bruto. No, dile, mira, muy bien, tu esfuerzo es muy válido, tenemos que mejorar en esto, vamos a complementar esto. O sea, es una forma de darle positivamente una recomendación para que mejore.
Cuando su hijo se vaya a acostar a dormir, permita unos minutos para hablar en la oscuridad. Muchas veces a los chicos se les facilita más hablar en la oscuridad, situaciones, temas que les resultan vergonzosas o por timidez no son capaces de hablar. Hablen con él, o sea, cuando se vaya a acostar a dormir, muchas veces pues ellos ya tienen sus habitaciones solos o ya cuando son jóvenes, pero hay otras que no, que con los papás. Entonces, cuando apagan la luz, pregúntale, hablen de cosas, de verdad. A ellos se les facilita a veces hablar en la oscuridad o hablar a solas o hablar cuando están en su zona de confort, cuando se sienten seguros, para que puedan expresarse. Preguntas o dudas, ya saben que me pueden escribir a anamariaramirezb82@gmail.com o a mramirezb@educacionbogotá.edu.co. Quiero aclarar como algunas cosas, y es que mis diapositivas tienen bastante texto, por lo regular las diapositivas no deben tener tanto, y es porque la idea es que esto llegue a todas las personas y en dado caso también lo puedan leer. Esto por un lado. Esto hace parte de todo el ciclo que yo venía desarrollando. Es un complemento de mis charlas anteriores. En cada una voy a tratar un tema diferente, como ya lo han podido ver, y en esta pues quería hablarles sobre la importancia de escuchar. En el anterior hablé sobre cómo resolver problemas de forma efectiva y ahora viene el complemento que es cómo aprender a escuchar. Y esto hace parte de cómo resolver problemas. Esto va unido. Las referencias bibliográficas, como siempre saben, esto hace parte de unas cartillas que son para padres y es como hablar con los hijos, escucharlos y ayudarlos a mejorar sus estudios. Acá están las referencias de imagen, como siempre es muy importante. Y muchísimas gracias. Yo soy psicóloga especialista en psicología clínica, especialista en educación superior a distancia, aspirante a maestría en psicología y orientadora escolar. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir. Espero pues que les guste. Un abrazo a todos.